El Padre está en el Hijo está en el Padre. Si ven al Hijo, ciertamente han visto al Padre. Pero por otra parte, todavía son dos. Este es el misterio del Dios triuno. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Saludamos a nuestro hermano Guido Olivares, que nos acompaña una vez más aquí en el programa en el día de hoy. Saludos, hermano Guido. Gracias. Me siento muy contento. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Estamos de nuevo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Este es un capítulo muy misterioso y que ha sido también mal interpretado. En los mensajes anteriores vimos la ida y la venida del Señor para producir muchas moradas. Ahora estamos listos para el mensaje. Pasemos a nuestro hermano Lee. En el capítulo 14, the Lord has unfolded el Señor ha revelado that he was going through death que pasaría por la muerte and then coming back para después regresar en resurrección a fin de introducir a los discípulos en el Padre. Y al final, el Señor sería el camino y el Padre sería la destinación. Entonces, donde Él está, allí también estarían los discípulos. Pero en estos 6 versículos no está muy claro. Así que en los versículos siguientes, del versículo 7 al 20, Él avanza a fin de revelar los detalles de este asunto, que es cómo podría Él entrar en los discípulos e introducirlos dentro del Padre. Los detalles están revelados plenamente en los versículos del 7 al 20. Cuando el Señor dijo que Él era el camino y que los llevaría dentro del Padre, uno de los discípulos le pidió que les mostrara al Padre. Entonces el Señor dijo, ¿qué? He estado tanto tiempo con vosotros, esto es por 3 años y medio, y me han visto todo este tiempo, y aún no han visto al Padre. ¿Acaso no saben que si me ven a mí, han visto al Padre? Y si me conocen, ¿han conocido al Padre? Porque yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Realmente, hasta este momento, aún hoy en día, esta palabra es un misterio. ¿Qué significa esto? Esto significa, por una parte, que el Padre y el Hijo son uno solo. Pero por otra parte, todavía son dos. No me pregunten nada más. Si me preguntan, les contestaré, no sé. Solo sé que por una parte, el Padre y el Hijo son uno. Si ven a este, ven también a aquel, puesto que los dos son uno. El Padre está en el Hijo está en el Padre. Si ven al Hijo, ciertamente han visto al Padre. Pero por otra parte, todavía son dos. Este es el misterio del Dios triuno. Pero, sin embargo, sean cuidadosos. Nunca consideren que el Padre y el Hijo son dos dioses separados. Esa es una herejía. Nosotros no tenemos 3 dioses. Solo tenemos un Dios único, con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aún soy muy cauteloso de no utilizar la palabra persona al referirme a ellos, porque a veces al hablar, para que se entienda, nos vemos forzados a utilizar la palabra persona. Pero eso se pasa de la raya, sí se pasa. Bueno, pues ¿qué es esto? Pues esto es esto.
No puedo explicarlo. Simplemente no hay manera de explicar esto. Podemos decir solo esto, que si han visto al Hijo, han visto al Padre, puesto que el Padre está incorporado en el Hijo, quien es visto entre los creyentes. El Señor utiliza la petición de Felipe, Señor, muéstranos al Padre, la cual se encuentra en el versículo 8, para revelar más acerca del misterio del Dios triuno. ¿Podría decirnos algo más acerca de la respuesta del Señor cuando le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? En Juan 10:30, el Señor Jesús dice claramente, yo y el Padre uno somos. No podemos explicar esto de manera adecuada, pues es muy difícil para nuestra mentalidad limitada entender cómo es que los dos pueden ser uno. Según nuestra forma natural de pensar, el Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. Sencillamente los consideramos distintos y separados. Pero esta no es la revelación que hemos recibido de la Biblia. De hecho, es un gran misterio. No obstante, debemos recibir este misterio de la Trinidad de acuerdo a la palabra definitiva y clara del Señor, y no según nuestras suposiciones. Mucha gente lee este pasaje y presume que significa algo más. Pero aquí el Señor ha dicho muy claramente que Él y el Padre son uno. El que me ha visto al Padre. Esta es la palabra de Dios y nosotros la recibimos tal y como está escrita claramente en la Biblia. Este es un misterio que no puedo explicar, pero la Biblia lo dice. Así es. Pues continuemos entonces con el estudio vida de hoy. The Son is realized El Hijo se hace real, not in the Spirit, but as the Spirit, no en el Espíritu, sino como el Espíritu, abiding in the believers. quien mora en los creyentes. Firstly, the Spirit is Primeramente, el Espíritu es otro consolador. Esta palabra consolador en el griego es parácletos, la cual es una palabra muy difícil de traducir. Así que la mejor manera es hispanizarla como paracleto. Esto se refiere a alguien que está al lado de uno, cuidando de todas las cosas, de todas sus necesidades. Este es el paracleto. El Espíritu Santo, quien es la realidad de Jesús, es uno que está siempre a nuestro lado, sirviéndonos, cuidándonos y encargándose de todas nuestras cosas y todas nuestras necesidades. Y este es el espíritu de realidad. ¿Por qué es el espíritu de realidad? Porque lo que Dios es, lo que es el Señor Jesús, es simplemente el espíritu. Por ejemplo, Dios es luz, Cristo es vida, y la realidad de esta luz es el espíritu, y la realidad de esta vida es el espíritu. Si no tuviéramos el espíritu, no podríamos tener a Dios como luz, no podríamos tener a Cristo como la vida. La realidad de todos los atributos divinos es el Espíritu. Ahora, el Hijo está en el Padre y los creyentes en el Hijo. Y el Hijo está en los creyentes. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ay, de verdad les digo que no puedo recordar muy bien quién está en quién. En aquel día. ¿Qué día? Sí, el día de la resurrección. En el día de la resurrección, ustedes sabrán, ¿qué cosa? Lean. Conoceréis que yo estoy en mi Padre, ¿sí? Sigan. Y vosotros en mí, continúen por favor, y yo en vosotros. Todos debemos ver que el versículo 17 dice que el Espíritu estará en nosotros. ¿No es verdad?
Y el versículo 20 dice que Cristo el Señor estará en nosotros. El Espíritu estará en nosotros y el Hijo estará en nosotros. Por favor, dígame, ¿hay dos en nosotros o solo uno? Uno, cierto, solamente uno. Pueden decir ambos, pero siguen siendo uno. No tenemos a dos en nosotros. ¿Tenemos a dos? No. ¿Tenemos acaso al Espíritu más al Hijo? No. ¿O tenemos acaso al Hijo más el Espíritu? No. Solo tenemos uno. Uno que es maravilloso, quien es el Hijo y el Espíritu, quien es el Espíritu y el Hijo. Entonces Pablo dice que ahora el Señor es el Espíritu. Así que siempre y cuando el Espíritu esté en nosotros, el Hijo está en nosotros. Y siempre y cuando el Hijo esté en nosotros, el Espíritu está en nosotros. Ahora podemos ver que Él se ha forjado en nosotros. Así que antes de estos versículos, en la primera parte de este capítulo, Él todavía no estaba en los discípulos. Pero en este punto, en el versículo 20, Él está en los discípulos y los discípulos están en Él. De la misma forma que Él está en el Padre, los discípulos también están en el Padre. Donde Él está, los discípulos también pueden estar. Es por esto que Él va a morir para preparar el camino, a fin de preparar la posición para que podamos entrar en Dios y Él pueda entrar en nosotros. Entonces, al estar en nosotros y ponernos dentro del Padre, a fin de hacernos uno en el Dios triuno como su morada eterna. Guido, esta es otra sección misteriosa, ¿verdad? Creo que realmente necesitamos ayuda para ver lo que el Señor nos revela al hablarle a sus discípulos. Aquí es difícil asegurarse en estos versículos quién está en quién. En realidad, estos versículos en los cuales vemos el asunto de la Trinidad, o sea, de la deidad, no son para que tengamos una doctrina respecto a la Trinidad. No estamos aquí hablando acerca de la doctrina del Dios triuno. No, Dios es triuno con un propósito. Cuando hablamos que Dios es triuno, esto significa que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. El propósito por el cual Dios es triuno es para poder impartirse dentro de nosotros. Cristo el Hijo es la corporificación de la deidad. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Yo creo que mucha gente lee esto como si dijera que en Él habita toda la plenitud del Padre. Pero eso no es lo que dice. Dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Antes de la encarnación de Cristo, la plenitud de la deidad moraba en Él como la palabra eterna, pero no corporalmente. Desde el momento en que Cristo se encarnó, es decir, desde que se vistió con un cuerpo humano, la plenitud de la deidad empezó a morar en Él, de una manera corporal, y ahora y por siempre mora en su cuerpo glorificado. Todo lo que Dios es en su Trinidad habita corporalmente en Él. Cuando Cristo se hizo hombre, Él era la corporificación de la deidad. Él pasó por la muerte, entró en la resurrección, y según 1 Corintios 15:45, como el postrer Adán, llegó a ser el Espíritu vivificante. Este Espíritu vivificante incluye al Padre, quien está en el Hijo, e incluye al Hijo, quien ahora es el Espíritu. Así que podemos decir que este Espíritu vivificante es la consumación del Dios triuno. Es la totalidad de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu. Si usted tiene al Espíritu, tiene al Padre. Si usted tiene al Espíritu, tiene al Hijo. Y por supuesto, si usted tiene al Espíritu, usted tiene el Espíritu Santo. Así que los tres son uno y se han impartido dentro de nosotros para llegar a ser nuestra vida y nuestro todo.
Como dijo Witness Lee, no tenemos a dos dentro de nosotros, sino que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu consumados ahora como el Espíritu vivificante. Aleluya, porque tal Espíritu mora ahora en nuestro espíritu. Aleluya, por el Espíritu morando en nuestro espíritu. ¿Qué tal si vamos a la conclusión del mensaje? Now, I hope Ahora, espero that we all would be so clear que hayan podido entender claramente about the revelation of this chapter. toda la revelación de este capítulo. Número 1. Nadie más debe pensar que lo que se menciona en este capítulo es que el Señor iría al cielo a construir una mansión celestial y que después de que terminase la construcción, vendría por nosotros para llevarnos a esa mansión. Este es totalmente un concepto humano y natural. Y desde cierto punto no es muy bueno porque se parece mucho al budismo. No deseo hablar mucho más al respecto, pero de todas formas, simplemente abandonen ese concepto. Dios no tiene dos edificios. Uno en el cielo, que es la mansión celestial, y otro en la tierra, que es la iglesia. No. Dios solo tiene un edificio. Esto es, su edificio entre sus redimidos, para que ellos sean su morada viviente. Previamente, su edificio era en Israel y hoy lo hace con los creyentes. Y al final, todo esto se consumará en la Nueva Jerusalén. Este es el edificio de Dios. Y la manera en que Dios construye este edificio es que Él se imparte a sí mismo en todos nosotros, por medio de ser el Padre, el Hijo y el Espíritu. Él no es solamente Dios el Padre, sino que también es Dios el Hijo, y también es Dios el Espíritu. Dios el Padre es la fuente, el origen, la substancia, el elemento. Y Dios el Hijo es la expresión, la manifestación. Él es el camino, a fin de que Dios toque al hombre y para que el hombre vaya a tocar a Dios. Este es Dios el Hijo. Y Dios el Espíritu es la realidad de todo lo que es el Padre y todo lo que es el Hijo. Lo que Dios es se hace real de una forma completa en este Espíritu. Y lo que el Hijo es se hace real también de una forma completa en este Espíritu. Así que Dios el Padre en el Hijo y el Hijo como el Espíritu alcanza a nuestro espíritu y entra en nuestro espíritu para ser primeramente nuestra vida, segundo nuestro suplir de vida y tercero para que sea todo para nosotros. Ahora tenemos a este Dios triuno impartido dentro de nuestro ser y Él siempre, todo el tiempo, está intentando tener la oportunidad de extenderse a sí mismo dentro de nosotros, desde nuestro espíritu a nuestra alma y aún hasta nuestro cuerpo mortal, a fin de que todo nuestro ser sea completamente poseído y saturado por Él. Esta saturación es la verdadera edificación de su morada eterna. Cuanto más le permitamos que nos sature, más nos ocupará y más edificará su edificio dentro de nosotros, con nosotros, a través de nosotros y entre nosotros. Y finalmente, Él obtendrá hoy iglesias locales en diferentes localidades para expresar este edificio. Y al final, todos estaremos en el cielo nuevo y la tierra nueva, como la nueva Jerusalén, para ser su morada eterna,
para expresar su gloria por toda la eternidad. Guido, en esta última sección se recopilan muchas cosas. El asunto del Dios triuno, el misterio de Cristo como el Espíritu y la edificación eterna de Dios, la Nueva Jerusalén. Y lo maravilloso es que todo esto se encuentra en este capítulo 14 de Juan. Estoy de acuerdo que este capítulo recopila muchas cosas. Me gusta la manera como usted lo dijo, porque el asunto del Dios triuno, el misterio de Cristo como el Espíritu y el edificio eterno de Dios, todo está incluido en Juan 14, específicamente en esta sección en particular. Estos versículos en el capítulo 14 de Juan revelan que Dios el Padre es la fuente, el origen. De hecho, Él es la sustancia, el elemento. Dios el Hijo es la expresión, la manifestación y el camino para que Dios contacte al hombre y el hombre contacte a Dios. El Espíritu es la realidad de todo lo que Dios el Padre y Dios el Hijo son. Él está ahora en nuestro espíritu y quiere propagarse a sí mismo como nuestra vida, hacia todas las partes de nuestro ser. Esto es, a nuestra mente, voluntad y parte emotiva, a fin de saturarnos consigo mismo y así llegar a tener su morada. Finalmente, Dios obtendrá la Nueva Jerusalén como su morada eterna para expresar su gloria. ¡Aleluya por la Nueva Jerusalén! ¡Qué maravillosa es la Biblia! Cada día encontramos más y más. Guido, me gustaría que nos abundase más sobre el punto del edificio de Dios y las muchas moradas. ¿Qué le parece? Dios solo tiene un edificio, pero se compone de muchas moradas. En los versículos que hemos visto hoy en esta porción, hablan acerca de muchas moradas. Esta palabra que comúnmente se traduce mansiones es la palabra griega que significa moradas, lugares de habitación. Esta palabra es la misma que se utiliza en Juan 14:23 que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es la manera en que Él mora en cada uno de los creyentes. Cada creyente es una morada. El verdadero edificio de Dios es la consumación de todas estas moradas como una sola, con Dios como su vida, y esta es la Nueva Jerusalén. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y que se repita su visita. Muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo a este programa. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Sentaos, andad y estad firmes, en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo 3 palabras claves: sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo, y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra, y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos 3 puntos de vista: nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, Sentaos, andad y estad firmes, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
en 1952, fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.